Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen esta tarde de martes desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos. Hoy les vamos a platicar sobre el estreno del documental de TV UNAM, Antropoceno en México. En la entrevista platicaremos sobre una serie que ya pueden ver en plataformas y que tiene que ver con muchísimas novedades tecnológicas. Se trata de Cada Minuto Cuenta. Además, es martes. Joel de Alba nos cuenta sobre semillas y qué pasaba en Mesoamérica con respecto a nuestra alimentación, y también tenemos algo de ciencia en UNAM Global TV. Quédense con nosotros. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México fue epicentro de un sismo que, además de ser recordado como una de las tragedias más grandes de nuestra historia contemporánea, se convirtió en una fecha relevante en la que destacaron valores como la empatía o la solidaridad, dando pie al surgimiento de lo que conocemos hoy como sociedad civil. Este hecho histórico es el tema de la serie Cada Minuto Cuenta, que tiene muchas novedades en cuanto a tecnología, en cuanto a forma de filmar. Estamos hablando del futuro de hacer cine en nuestro país, y de todo esto estaremos platicando hoy, esta tarde, y para ello saludamos a Jorge Michel Grau, quien es uno de los directores de esta serie. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, muy bien. Bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros en la UNAM Responde. Cuéntanos lo básico, lo que podemos ver, porque pues el tema es algo que nos toca de muchas maneras, pero también es algo que se ha contado de diferentes maneras. ¿Qué es lo que propone Cada Minuto Cuenta? Digamos que cuando arrancamos el proyecto viene de un equipo de producción comandado en ese momento por Leonardo Simbrón. Él se le ocurre hacer la historia a partir de la imagen de su padre. Su padre fue un médico en 1985 que estuvo en los procesos o en el voluntariado de los hospitales. Entonces, a partir de ahí, él retoma esa idea y le encarga a un equipo de escritores que desarrollan esto. Entonces, una de las aristas que a mí más me interesaba en el primer proceso era hablar de la reconciliación, digamos, ¿no? Hoy en día vivimos como en un momento muy polarizado, donde la sociedad civil de pronto está, ¿no? como muy alejada, como muy separada por ciertos ideales, ciertas banderas. Y la serie era un pretexto para recordarnos cómo somos capaces de dejar todo eso a un lado y hacer un proceso de reconciliación para pues, perseguir un bien común. Digamos, era como muy sencillo, es como muy sencillo decirlo, pero en la serie claro. Lo que se hace es como ese proceso de nacimiento de ciudadanía. El terremoto de 1985 se considera que antes y después del terremoto la ciudadanía se comportaba de otra manera. El terremoto nos obliga, por varias razones que se explican y se ven en la serie, a tener que organizarnos y a tener que responder como sociedad civil antes que las mismas autoridades. Entonces, la serie versa en ese, ¿no? Como en esa idea del terremoto de 1985, es el nacimiento de la ciudadanía de, en este momento, Ciudad de México, en aquella época Distrito Federal, y cómo nos podemos organizar y entendemos la ciudad como un espacio de hogar donde la gente convive, ¿no? Y eso se quedó ahí guardado en la memoria, pero también en el ideal y también en la forma, como bien nos dices, de convivencia. Han pasado casi 4 décadas desde el terremoto del 85, ya tuvimos una experiencia similar que fue lo que ocurrió en el 2017, tanto en Oaxaca, en Ciudad de México y en otras entidades. ¿Cómo se acercan desde la narrativa, desde la forma de contar, para traer a cuenta esta historia que sigue estando muy vigente por muchos motivos? La decisión fue traer historias que se quedaron como marginadas o muy al margen de la narración oficial, ¿no? En esa época nada más existía en forma, ya operaba en edición, pero Televisa era, digamos, ¿no? Como el testigo del testigo de la Ciudad de México. Entonces, pues, de alguna manera, su equipo de reportajes y la manera en que se construyó las noticias, pues nos mostraron ciertos espacios o ciertos lugares y nos contaron ciertas historias. Pero la realidad es que el terremoto tiene millones de historias
millones de anécdotas y muchísima gente vinculada al terremoto. Entonces lo que hicimos durante el proceso de investigación fue ir encontrando estas pequeñas historias o estas pequeñas anécdotas que no están en la memoria histórica porque no se contaron en el canal oficial, y las atrajimos a nuestra historia principal, que era, vamos a contar la historia a partir de 2 núcleos narrativos, que son el Hospital General y el Edificio Nuevo León, y ahí fuimos tejiendo poco a poco todas las anécdotas. Entonces, ahí no solamente es una serie coral por la cantidad de personajes que la cuentan, sino la cantidad de historias que están dentro de la misma historia. Y lo otro era tratar de, un poco la palabra homenajear y honrar podría sentirse como muy choteada, pero sí hay un respeto por la memoria histórica. O sea, sí hay una gran intención de traer a cuenta la gente que vivió el terremoto desde muchas trincheras, porque los héroes del terremoto del 85 no nada más es la gente que cargó las piedras, sino son las señoras que cocinaron arroz y frijoles para los voluntarios, los chavos que ayudaron a tender las carpas para los damnificados, la gente que trapeó las banquetas para que la gente llegara a dormir ahí. O sea, toda esa gente empezó a quedar en el olvido. Entonces, la necesidad de volver a contarnos desde esa perspectiva es lo que nos orilló a encontrar estas historias. Claro, están ahí todos estos personajes que por un lado son personajes no visibles porque son trabajos invisibles, ¿no? Esta parte de trapear, esta parte de cocinar, bueno, algo y alguien tenía que dar estos alimentos, pero está también ahí este rescate del que nos hablas, el de los niños milagro, el de las costureras, la gente que se quedó sepultada tanto en un edificio como en el hospital. Y cuéntanos entonces, Jorge, cómo hacen este rescate, cuéntanos cómo fue un poco el trabajo de documentación que está presente en las historias, pero también en el material de stock que vemos en la serie. Iván Salcido fue nuestro asesor histórico, es una persona que lleva muchísimo tiempo como cronista del terremoto, ha investigado, ha hecho como mucho ejercicio de ir a encontrar a supervivientes, a familiares de las víctimas y obtener sus historias para ir haciendo compilados. Y nosotros ahí tomamos toda esa información junto con su asesoría para pues tener de primera mano estas historias. Pero también hubo todo un ejercicio de investigación, digamos, hicimos la natural o la obvia, que fue investigar en videos y en noticieros los edificios, cómo quedaron los edificios, cuáles fueron las zonas más afectadas. Nosotros hicimos una recreación de los 2 edificios con lo mucho, por un lado, que pudimos investigar de Nuevo León, porque también era un edificio como muy expuesto, estaba sobre Reforma, entonces era muy fácil llegar a él. Y hay mucho material fotográfico y de video de ese edificio, pero del Hospital de Ginecobstetricia, dentro del complejo del Hospital General, no hay absolutamente nada. Nada de información. Nada de información. Entonces no pudimos conseguir nada más que 2 fotografías. Entonces, a partir de esas 2 fotografías se empezó a reconstruir el edificio para hacer los ambientes digitales, que hablaremos de eso en un ratito. Y se reconstruyeron los 2 edificios exactamente como quedaron en el 19 de septiembre del 85. Y se recrearon todos los edificios de alrededor, se consiguieron los planos arquitectónicos, se metieron en aplicaciones o en programas de arquitectura para generar los edificios en 3D, y luego todo eso se convirtió en ambiente digital. Antes de hablar de los ambientes digitales, cuéntanos de cómo está conformada la visión, la dinámica de lo que vemos visualmente, en cuanto a que hay varios directores ahí participando y que ofrecieron, digamos, este punto de vista que al mismo tiempo que es diferente, pues tiene una unidad. Claro. Uno de los objetivos que teníamos era no vamos a hablar de lo que perdimos en el terremoto, sino de lo que encontramos en el terremoto, ¿no? De todas las cosas que se fueron dando dentro de esta oscuridad o de este caos, que fueron echando luz sobre la gente como grupo. Y a partir de ahí se seleccionaron las historias y fuimos armando los sets o los espacios o los contextos donde se iban a contar las historias. Y a partir de ahí se decidió cómo y quién iba a dirigir
cada uno de esos aspectos sobre una línea narrativa que ya teníamos muy clara, ¿no? Por decir algo, desde que nosotros arrancamos vamos a intentar contarla como si fuéramos un testigo más, ¿no? Entonces estar adentro de la acción. Entonces la cámara obedece con ciertos movimientos, no es una cámara fija, tiene movimiento y se siente que alguien está caminando para simular y darle a entender a la gente que la audiencia está parada ahí en el edificio viendo junto con nuestros personajes lo que está sucediendo. Entonces, todo ese material más la información de la investigación se le otorgó a los directores con sus bloques y entonces cada director estaba asignado, por ejemplo, a dirigir las historias del hospital o las historias del edificio Nuevo León o las historias de los políticos y entonces cada quien tenía ya a partir de ahí sus propias investigaciones que nosotros, por ejemplo, nosotros le otorgamos a los actores y a las actrices que interpretaban doctores y enfermeras, les dimos asesoría con doctores y enfermeras. Okay. Primeros auxilios, cómo inyectar. El doctor Ángel, que es Osvaldo Benavides, fue a un par de cirugías para ver la operación. Sentir el ambiente. Y cómo actúa un doctor, qué hace un doctor ahí, porque uno se lo puede imaginar, pero pues, claro, el que lo presencia pues casi siempre está dormido, ¿no? Exacto. Y todos los doctores lo que hacen. Entonces, todo eso se fue armando y cada director a partir de ahí pues ya propone una puesta en cámara y nosotros decidimos cómo editarla. Pues es una serie que propone distintas novedades en cuanto a la revisión de un hecho histórico desde un lugar diferente, pero en cuanto a la forma de narrar por el equipo que está ahí, en cuanto a las visiones, pero algo que resalta mucho y es lo que nos has platicado antes de esta entrevista, es la cuestión digital, la cuestión de la tecnología. Es el futuro del cine lo que están utilizando hoy en día. Jorge, cuéntanos. Sí, utilizamos una tecnología que se llama VP o Virtual Production, que en realidad no es muy nueva. Okay. Ese es como algo bien interesante. Es la tecnología que se utiliza en los videojuegos. Los videojuegos de primera persona donde uno toma su joystick y camina y el personaje va avanzando y va entrando a edificios, pisos, escaleras, es la misma tecnología, nada más que ahora se le encuentra o se le busca como una herramienta narrativa que nos ayude a contar la historia. Entonces, básicamente lo que son 200 metros cuadrados de pantallas digitales montadas en un panel que rodean un escenario central. Entonces, el escenario central es físico, es un escenario de 10 por 10, donde los actores y las actrices pueden interactuar con materiales físicos y cargar y moverse y caminar, y detrás de ellos, o digamos a sus espaldas frente a cámara, hay este ambiente digital que es proyectar en las pantallas estos volúmenes de 3D que se mueven y que interactúan. Lo que es novedoso entonces no es la tecnología, sino el utilizarlo para una serie, para contar una historia, pudo haber sido una película, porque es algo que ya se conocía. Cuéntanos por qué es importante, es decir, es la primera vez o de las primeras ocasiones que se utiliza en nuestro país para este fin. En esa magnitud es la primera vez que se utiliza en América Latina. Okay. Ya existen algunos ejemplos de la utilización de esta tecnología en pantallas más pequeñas, regularmente más hacia la publicidad, anuncios de coches o comerciales, ¿no? Cosas más sencillas, más cortas. Mucho más sencillas que merecen menos tiempo de preparación. En cambio, esto es la primera vez que se cuenta en esa envergadura, es narrar Tlatelolco. Narrar un edificio derrumbado de más de 11 pisos, más el ambiente, más los andadores, los pasillos, el estacionamiento, todo eso está generado digitalmente con una resolución del 100%, y entonces a la hora que nosotros ponemos a los personajes a caminar esos ambientes, parece que están ahí adentro y la gente tiene tiene la gran ventaja de ver la historia narrada dentro de esos ambientes que nosotros generamos digitalmente y no tuvimos que recrear físicamente, ¿no? Jorge, cuéntanos cuáles son algunos de los retos o de los grandes descubrimientos con esta serie en cuanto a la forma de contar y en cuanto a las herramientas que utilizaron para contar la historia. El mayor reto fue conocer la tecnología, entender la tecnología. No se había utilizado, otra vez, como les decía, a ese nivel,
Entonces no había la experiencia, nadie sabía bien cómo hacerlo. Entonces tuvimos que tomar clases, talleres, ver todos los making ofs y detrás de cámaras que existen de los proyectos de Estados Unidos que utilizan esa tecnología. Eso fue lo difícil. Después fue entender las limitaciones de la tecnología, porque tiene sus propias limitaciones, que muchas de ellas jugaban en nuestra contra, que es, por ejemplo, no se pueden utilizar 2 cámaras al mismo tiempo. Entonces te reduce la cantidad de material que puedes filmar. Entonces nosotros tuvimos que, a la mexicana, encontrar la manera de sí meter las 2 cámaras sin afectar el procesamiento de información. Porque además, digamos, el hincapié sobre lo difícil de la tecnología es que detrás de las pantallas hay procesadores que están en tiempo real generando la imagen. Entonces, si yo muevo la cámara, los procesadores de la pantalla están trabajando y generan la imagen que yo veo. Entonces, si yo metía 2 cámaras, ¿no?, tenía una sobreexplotación de los procesadores. Entonces, tuvimos ahí que ingeniar de alguna manera, y lo que hicimos fue, una de las cámaras tenía menos información, entonces eran los planos más cerrados, donde la información fuerte es el personaje y los fondos están fuera de foco. Entonces ya no le exigíamos a la pantalla un procesamiento tan efectivo. Y la otra cámara, ¿no? Ese tipo de cosas fueron las que fuimos resolviendo. Y esa fue la ganancia. Claro. Que la ganancia es cuando nosotros entendimos que las pantallas era una herramienta para contar la historia y no el pretexto para contar la historia, fue que ganamos muchísima ventaja. Lo que significa, me parece, desde fuera un gran aprendizaje para el equipo de producción, para el equipo que estuvo involucrado en cuanto al antes, el durante y el después de una filmación. Tenemos menos de un minutito. Jorge, cuéntanos cómo está conformada la serie y dónde podemos verla. La serie consta de 10 episodios, está en Prime Video. Los episodios duran media hora, está pensada para que puedan ver varios episodios de maratón. Exacto. ¿No? Es una serie que sí enaltece a la comunidad, a la organización social, y sobre todo que pretende honrar la memoria histórica de la gente que vivió el terremoto desde todas sus trincheras. Pues ahí está una invitación justo a destacar no aquello que se perdió, como nos decías, sino aquello que descubrimos después del 19 de septiembre de 1985. Pues ahí está la invitación. Muchas gracias por estos minutos. Jorge Michel Grau, director de uno de los directores de esta serie, egresado del CCC y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Pues nos vemos en las plataformas. Gracias, Jorge. Y ahora vamos con otro tema que tiene también que ver con los temas audiovisuales, porque TV UNAM también está de estreno y llega a la pantalla grande con el documental titulado La sexta extinción antropoceno en México. Es un documental dirigido por Alberto Cortés y se trata de un trabajo que reflexiona sobre el impacto que el ser humano ha tenido en el planeta y las alternativas que tenemos para contribuir en la solución de las alteraciones que hemos ocasionado a otras especies, por ejemplo, de plantas y animales. Este documental busca crear conciencia y sensibilizar a la sociedad, mostrando ejemplos exitosos de iniciativas de conservación que han ayudado a frenar el deterioro ambiental en México. La sexta extinción antropoceno en México se exhibe en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional hoy 19 de noviembre y también los días 21, 22 y 24 de este mes. Y bueno, para conocer los horarios de las funciones que tendrá hasta el próximo 8 de diciembre, pueden consultar la cartelera de la Cineteca Nacional. Descubrir una nueva cultura implica un gran aprendizaje y una tarea importante de comprensión en todos los ámbitos, y la cocina no es la excepción. Hoy Joel de Alba, en A la Conquista del Sabor, nos cuenta sobre algunos alimentos, plantas y semillas que encontraron los españoles a su llegada a Mesoamérica. El mundo que encontraron los españoles al llegar a América los tomó por sorpresa. Además del tipo racial de sus habitantes, su indumentaria, costumbres y sus dioses, encontraron una gran abundancia de especies gracias a la diversidad de climas y tierras. Con tal desconcierto que se dio al descubrir el Nuevo Mundo, no fue fácil ni inmediato poder describir y comprender esta enorme riqueza natural
que se desplegaba enfrente de sus ojos. Algunos cronistas dejaron testimonios de estas primeras impresiones, tanto de la flora y la fauna, como de sus alimentos y preparaciones. Estos escritos que se han ido olvidando nos dicen mucho de este primer encuentro o choque cultural entre las diferencias de gustos y paladares. Nos remiten a una historia fascinante que finalmente se convirtió en una riqueza culinaria que se expandería por el mundo entero. De las semillas nacieron las plantas, que conformaron una gastronomía rica, saludable y creativa, una cocina que ha mantenido y dado nueva vida a ciertos elementos importantes que han resistido con el tiempo. Se han mantenido los nombres de muchos de los alimentos, como el achiote, aguacate, cacao, capulín, chocolate, chayote, chile o tomate. Cientos de plantas, flores y frutos de Mesoamérica que se dieron al mundo fueron adoptados y apropiados en las cocinas de otros países. La dieta prehispánica era esencialmente vegetariana, donde la carne de caza de animales pequeños y venado era una fuente complementaria de proteínas y grasas. Se basaba principalmente en 4 productos: maíz, frijol, chile y calabaza. Con estos productos se elaboraban una amplia gama de preparaciones culinarias. De la calabaza y del chile utilizaban sus semillas en otras preparaciones, como salsas o adobos. También degustaban frutos y semillas de otras plantas, como la chía, el amaranto, el frijol, cacao y, por supuesto, el maíz. De la papaya y guayaba utilizaban las semillas por sus efectos medicinales. Las semillas de la papaya contienen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Se ha demostrado el éxito de las semillas de papaya en el combate a los parásitos intestinales, así como su utilidad en la prevención del daño al hígado y los riñones. Y las semillas de la guayaba ayudan a hidratar y suavizar la piel. Cabe mencionar que el fruto también ayuda con problemas digestivos y de vías respiratorias. Una semilla muy utilizada en la época prehispánica era la del mamey, la cual era conocida como pixle, del náhuatl pitzli, que significa hueso semilla. Con el pixle se hacían varias preparaciones que han caído en desuso. No podemos permitir que se pierdan usos y recetas de origen prehispánico. Es nuestro deber rescatarlas para preservarlas. UNAM Global TV nos cuenta sobre un procedimiento que podría utilizarse para curar la diabetes tipo 1 a partir de un tratamiento con células madre. A sus 14 años, una joven de Tianjin, China, recibió el diagnóstico de diabetes tipo 1, una enfermedad que afecta a 9 millones de personas en el mundo y que no se cura, se trata. Al menos esa es la historia hasta ahora, pues a sus 25 años, ella puede ser la primera mujer en curarse por un trasplante de células madre. A partir de células grasas, adipocitos, del tejido adiposo, se reprograman, es decir, se les borra la programación que tienen como células de tejido adiposo. Después pasan a un estadio en el que pueden ahora ser reprogramadas a células o a islotes pancreáticos. Las personas con diabetes no producen suficiente insulina. Esos islotes pancreáticos ahora se reinsertan en el tejido muscular subcutáneo de la misma paciente. El procedimiento le permitió volver a producir insulina por ella misma y los resultados de un año fueron publicados en la revista científica Cell por 35 científicos y científicas de hospitales y universidades chinas. Llega ya a control de su glucosa como un paciente que no tiene diabetes. El descubrimiento reafirma la idea de que los tratamientos con las células madre podrían revolucionar la medicina. De los mensajes más importantes de este artículo es que ya se tiene la tecnología para generar células pluripotenciales, ¿no? A partir de células somáticas.
La investigación con la joven china sigue en curso, así como con otros pacientes más para su análisis y evaluación, pero tendrán que pasar al menos 5 años para que la ciencia pueda confirmar una cura para la diabetes tipo 1. Se trata de un avance que suena muy prometedor, pero bueno, puede tomar décadas en que entendamos todos estos procesos que tienen que ver con la variabilidad individual de manipular células de algún tejido. La enfermedad es la segunda causa de muerte en México. Alrededor de 15 millones de individuos con diabetes, y de estos, más del 90% serían diabetes tipo 2, alrededor del 8% serían diabetes tipo 1. Y para el 2050, pues ya habría cerca del doble de individuos con diabetes tipo 2. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Recuerden que tenemos una cita mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Porque inspiras mi creatividad al infinito. Porque estoy orgulloso de que seas una de las 100 mejores del mundo. Porque tus instalaciones deportivas son únicas. Porque me permites investigar a fondo y compartirlo con el mundo. Porque logré ser el primer universitario en mi familia. Porque sin la beca que me diste, no lo hubiera logrado. UNAM. 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 ¿Cómo no te voy a querer?